Buenos días, mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Es muy grato para nosotros una vez más juntarnos, así que yo les envío un caluroso saludo a cada uno de los hermanos de la iglesia, Camino de Restauración, y también a aquellos amigos que nos ven en la web. Que el Señor les bendiga en esta semana. Vamos a leer el Salmo 19, que dice de la siguiente manera: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos, y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Hermoso salmo para esta semana. Los invito a que nos acompañe en un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia que tú nos has mostrado hasta este instante. Te agradecemos tus misericordias y rogamos, Padre Celestial, que este culto sea grato delante de tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a leer ahora Isaías, capítulo 5, del 1 al 7. Amén. Parábola de la viña. Un canto acerca de la viña del Señor. Ahora cantaré para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirle ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya. Derrumbaré su muro y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lugar silvestre donde no se podan las vidas ni se remueve la tierra. Un lugar cubierto de cardos y espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella. La nación de Israel es la viña del Señor, de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia.
Amén. Este es el llamado del Señor hacia la iglesia. Escucha, iglesia, hoy día que el Señor te da una oportunidad en esta mañana una vez más. Porque el Señor ha edificado su viña y su viña somos nosotros. Pero cuidado de que cuando venga el Señor no nos encuentre entregando un fruto amargo. Es un llamado del Señor. Por lo tanto, yo los invito en esta hora a tener un momento de confesión delante del Señor. 1, 2, 3. Oración de confesión. Buen Dios, en medio de esta vida escuchamos tu voz, pero también escuchamos la voz de las tentaciones que nos alejan de ti. Perdón, Señor, porque aún viendo la necesidad de nuestro prójimo, vemos solo nuestros propios intereses de satisfacer nuestras necesidades, olvidando que podemos convertirnos en prójimos solidarios. Perdón, Señor, por venir a buscar en ti solo seguridad y comodidad, queriendo únicamente ser sostenidas y sostenidos por tus manos, caminar sin tropiezos y riesgo de ningún tipo. Perdón, Señor, porque queremos hacer una religión de creencias y prácticas que den seguridad, ignorando que tu reino se construye con compromisos arriesgados y confiando en ti como lo hizo Jesús. Perdón, Señor, porque a veces queremos humanizar al mundo con el poder de la fuerza y ambicionando el espejismo de su vanidad. Perdón pedimos, perdón clamamos. Amén. Vamos a leer el Evangelio de hoy día en Mateo. Amén. Mateo 21, del 33 al 46. Parábola de los agricultores malvados. Llegando el tiempo de la cosecha de la uva, envió a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron a los siervos, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Entonces el dueño de la tierra envió a un grupo más numeroso de siervos para recoger lo que era suyo, pero el resultado fue el mismo. Finalmente, el dueño envió a su propio hijo porque pensó, sin duda, respetarán a mi hijo. Sin embargo, cuando los agricultores vieron que venía el hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, vamos, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo agarraron, lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Jesús preguntó, los líderes religiosos contestaron, a los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Entonces Jesús les respondió, les preguntó, les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esta piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia contra ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Querían arrestarlo, pero tenían miedo de las multitudes, que consideraban que Jesús era un profeta. Esta es palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, hermanos, hoy día teniendo esta palabra en medio de nosotros, hoy nosotros somos los agricultores. Hoy estamos trabajando en la viña del Señor. Y esta viña no es nuestra, sino que es del Señor. Y muy pronto Él viene por su iglesia. Viene a buscar fruto de esta viña. No sea que como a los fariseos y a los judíos de aquel entonces, los encuentren de la misma manera, no trabajando en la obra del Señor y adueñándonos de la viña que es propia del Señor. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más en esta mañana por tu misericordia que tú has tenido para con nosotros. Rogamos que esta palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón y partiendo de nuestro espíritu pueda influir en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Así rogamos, Padre Celestial,
te pedimos en este instante que la bendición de lo alto nos acompañe en toda esta semana. Te rogamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Cristo es la roca del poder. Escóndeme, 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 hasta que pasemos en la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca del poder, que calmará la tempestad. Es Jesús, mi Salvador, escóndeme, escóndeme. Bendito sea Jehová la roca, por toda la eternidad. Y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Saludos amigos de Camino de Restauración, a amigos que nos están viendo el día de hoy a través de esta transmisión por medio de las redes sociales. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo por el cual ustedes han dedicado para seguir en tiempos de pandemia, todo lo que ha significado el adaptarnos, el prepararnos y el poder hacer llegar a sus hogares el mensaje con la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por ustedes. En este día de hoy quiero invitarles a que hagamos el cierre de lo que ha sido una serie de un libro que nos ha llamado y nos ha desafiado, un libro que nos ha invitado a tener un encuentro con el Señor de una manera distinta, que es el libro de Ruth. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos ahí en este momento y tengamos un tiempo de oración, de presentarnos al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo. Y pedimos al Espíritu Santo que nos hable, que nos enseñe y que nos muestre cuál es su propósito, cuál es su deseo para aquellos que han decidido servir, aquellos que han decidido seguir la bandera de Cristo. Padre, te damos gracias por los amigos que están viendo este video hoy en sintonía. Saludamos y damos gracias por esa compañía que semana a semana ha estado desde Noruega hasta acá, hasta varios rincones de nuestro país, donde hemos visto cómo el Señor ha sido una tremenda bendición. Padre, gracias por eso, gracias por esa honra que nos permite disfrutar, y te animamos, amigo que estás en sintonía, que a través de esta oración que hacemos juntos el Señor nos puede hablar. En el nombre de Jesús, amén. El libro de Ruth es uno de los libros más extraordinarios que hemos estado estudiando en estas últimas semanas. Este es el último y cuarto episodio de esta serie que hemos tratado de abordar con libros que nos hablan hoy en tiempos de pandemia. Y el libro de Ruth nos ha sorprendido semana a semana en el estudio de las 20 horas, donde Dios nos ha mostrado una vez más que su propósito de redención de la humanidad ha sido un plan que ha estado desde siempre. Dios siempre ha querido trabajar con la humanidad, Dios siempre ha querido tratar con el ser humano, Dios siempre ha querido restaurar aquellas cosas que el ser humano perdió en el huerto del Edén, y eso ha sido a través del Evangelio de Jesucristo, a través de la entrega de Cristo en la cruz del Calvario, por la cual nosotros y todos nuestros pecados han sido perdonados. Hoy día te quiero invitar a que podamos ver el último capítulo del libro de Ruth, esta serie o este
este último podcast, como lo quieras llamar, esta última predicación, se llama La Redención, el camino final del libro de Ruth. Y te quiero invitar a que puedas encender tu Biblia, o si la tienes ahí en tu computadora, o si la tienes en papel, que puedas abrir el libro de Ruth en el capítulo 4, verso 14. Vamos a leer varios versos y vamos a explicar qué es lo que el Señor nos quiere hablar hoy día en tiempos de pandemia. Dice el verso 14, yo lo tengo en la versión NTV. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel. Finalmente, Ruth se casó con Booz y tuvieron un hijo, el cual se llama Obed. Y ya la historia que comenzaba en un capítulo 1 con una tragedia, hoy se escribe de una manera distinta. Hoy nos muestra que hay una esperanza, hay una salida, hay un camino en el cual cada uno de nosotros podemos aprender que finalmente Dios es el que tiene la última palabra. Es nuestra querida Ruth, nuestra querida Noemí y nuestro personaje Booz los que ahora cierran esta historia y este capítulo de una manera majestuosa, una manera extraordinaria, que nos llama y nos desafía también. Dijimos la semana pasada que lo que significaba ser familia en el libro Ruth de alguna forma nos mueve el piso. También hemos dicho de que el libro Ruth nos muestra que el llamado a las misiones, o mejor dicho, el plan redentor universal de Dios siempre ha estado presente. Nace la redención y nace el propósito a través de una mujer moabita, una que no era israelita, y que por cierto eso tiene muchas repercusiones en nuestra comprensión de lo que era el Antiguo Testamento. Entendamos y recordemos algo que era clásico del libro de Ruth. Cada quien hacía lo que bien le parecía. En tiempos de los jueces, donde pareciera que no se respetaban las leyes, pareciera que las personas hacían y deshacían sin ningún apego a no solo a las normas, porque eso es una cuestión propia del contexto, sino también al abandono de Dios, nos hacía mucho eco con lo que quizás ocurre en nuestro país y con muchas de las cosas que hoy día estamos enfrentando como creyentes evangélicos en una sociedad que está, en cierto sentido, polarizada. Pero si tú miras el libro de Ruth, tú ves que hay hombres y mujeres que, a pesar de los tiempos, a pesar de las edades, a pesar de las circunstancias, fueron hombres y mujeres que amaron al Señor y que decidieron seguir la bandera de Cristo, seguir la bandera de Dios, no importando nada de lo que aconteciese alrededor de ellos. Ese es el caso que vemos en Ruth. Además vemos una mujer que nos muestra la ternura como una gran virtud, la lealtad, principios que hoy día quizás echamos de menos, incluso en nuestros ámbitos eclesiásticos o religiosos, porque a veces lo que nos junta o lo que nos debe llamar a la reunión no tiene que ver con cuestiones institucionales, sino que tiene que ver también con el afecto, tiene que ver con cuánto nos amamos realmente unos con otros. Y a veces eso se nos olvida como creyentes. Es por eso que el libro de Ruth termina cerrando esta historia, pero de una manera distinta. No de la manera clásica como habíamos también mencionado. Esa historia donde grandes héroes derrotan a grandes ejércitos, típico de los Avengers, típico de aquellas películas que hoy día en la televisión nos dicen muchas cosas, pero que en el fondo distan mucho de una realidad que efectivamente hoy nos llama a la reflexión, hoy nos llama a entender que Dios sí actúa, pero actúa de manera a veces silenciosa, actúa de manera natural en lo que nosotros es lo cotidiano, aquello que nosotros somos llamados e invitados a cambiar en lo profundo de nuestro corazón. Así como Dios se preocupa de las grandes naciones, también está preocupado de ti y de mí, en tiempos donde pareciera que cada quien hace lo que bien le parece. El libro dice en el verso 17 que las mujeres del pueblo, ojo, las mujeres del pueblo, acercaron a esta viuda Noemí, que en el capítulo 1 y en el capítulo 2 veíamos una mujer destrozada, una mujer hecha pedazos por la tragedia que había rodeado y que había entrado a su familia. La muerte no solo del patriarca, sino de aquellos hijos, y que finalmente Dios, a través de la redención de este Coel, el Redentor, este rescate por el cual Noemí y Ruth comienzan una historia muy hermosa, nos muestra algo que nos debiera también llamar a una reflexión. En los primeros capítulos tú ves la muerte, pero en este capítulo tú ya observas el nacimiento, hay vida. La historia comienza con la pérdida, con la muerte, con la tragedia, con la sepultura, pero hoy termina con la alegría, con el nacimiento, con la cuna.
Las mujeres elogian a Noemí, a esta mujer que había vivido una tragedia que para nadie es algo que se lo podamos desear. Y vemos que estas mujeres reconocen al Señor, reconocen que la historia de Noemí ha cambiado. Ya no es la historia de aquella mujer que vivía en amargura. ¿Cuántos de nuestras personas hoy día, cuántos de nuestros hermanos, hermanas viven en angustia al interior de sus hogares porque han vivido una tragedia? Desde accidentes de tránsito hasta negligencias médicas. ¿Cuántos hogares hoy día están destruidos por causa de un acontecimiento que transformó y que trastornó el hogar? Entonces, hoy día entendemos que también debemos reflexionar sobre estas cosas. Y yo les invito a ustedes que están viendo este video en sintonía, que podamos reflexionar sobre la empatía que nosotros tenemos ante la tragedia, la empatía que nosotros podemos tener ante aquellos que están sufriendo hoy día. Lo interesante es ver que las mujeres en este libro, en este capítulo, elogian al Señor por lo que ha acontecido. Efectivamente, ¿por qué no elogiar a Dios? Si es Dios el que ha redimido y el que ha levantado a Ruth y a Noemí, el que les ha restaurado. Ha sido Dios a través de vos y de otras personas más que ha terminado y cerrado esta historia tan hermosa que a nosotros nos debe llamar a la reflexión. Es increíble ver que en estas mujeres de alguna forma se pide a Dios el buen futuro de Israel para con el bebé. De alguna forma hay una especie de profecía que después se va a cumplir con el rey David, porque recordemos que Obed es parte de este linaje. Y aún más, si tú analizas el texto y lo ves en relación al Nuevo Testamento, tú vas a ver que Ruth es parte de la genealogía del Señor junto a vos. Entonces no es menor el ver esta profecía que se van a dar después. Si vamos al verso 15, dice lo siguiente: que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues Él es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Esta expresión de 7 hijos no quiere decir que los otros hijos no eran importantes, sí lo fueron. Es una especie de exageración, pero en el fondo tiene que ver con un reconocimiento de ver que Dios también desea tratar el corazón de aquellos que están dolidos, aquellos que viven la tragedia. ¿Cuántos de nosotros realmente empatizamos con el dolor de los que están sufriendo hoy día? ¿Cuántas personas viven hoy con miedo frente a lo que estamos viviendo como acontecer político? Sin embargo, tenemos que entender que la raíz de todos los males, la raíz de todos los problemas está en el corazón del ser humano. Y es ahí donde Dios quiere primero tratar nuestra vida, tu vida, mi vida. Porque desde ese acontecimiento, cuando tienes un encuentro con Dios, ninguna cosa, ninguna sola es igual. Es por eso que es hermoso ver cómo las personas reconocieron en el trabajo que hizo Ruth junto a Noemí y Booz finalmente el actuar de Dios, y que este actuar venía para traer bienestar al reino de Israel. ¿Cuántas de nuestras acciones hoy día pueden tener un impacto a largo plazo que ni siquiera nosotros logramos comprender? Es por eso que necesitamos reflexionar, es por eso que necesitamos comprender que la obra del Espíritu Santo, que es todos los días en nuestra vida, no solamente de un instante, no solamente de un lindo momento o de un buen retiro, sino que la obra de Dios tiene que ser todos los días de nuestra vida, donde somos confrontados a cambiar aquellas cosas que a Dios no le agradan, aquellas cosas que nos permiten alejarnos de Dios de una manera tan simple, tan sutil, y que Dios necesita cortarlas de raíz en nuestra vida. Es por eso que me sorprende cómo termina este relato, porque finalmente tú ves a una mujer que había vivido la amargura y la pérdida, pero que Dios se encargó, fue el Señor, no fueron las obras de otros, sino que Dios mismo, desde la eternidad, planeó también restaurar, también levantar, también rescatar a aquellos que lo habían perdido todo. Es por eso que nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de empatizar, significa también entender lo que es la tragedia, significa hacernos parte de la historia de aquellos que sufren. Y es por eso que no nos podemos quedar indolentes a lo que está aconteciendo, a aquellos que hoy día viven situaciones de dolor, situaciones de angustia. Pero también debemos ser capaces como iglesia, fuera de cuestiones políticas, fuera de cuestiones religiosas, más allá de cuestiones que a mí me pueden parecer bien o no. El Evangelio de Cristo aún es una realidad que muchas personas no han escuchado. Y es por eso que tenemos un deber con aquellos hogares que hoy día no han conocido el nombre del Señor. Dice el verso 15, como te había señalado, que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Se está refiriendo
está hablando en el contexto del niño, pues él es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Esas palabras son tan potentes que nosotros debiésemos también reflexionar sobre temas como el testimonio. ¿Qué tipo de testimonio hoy estamos entregando en esta sociedad que está a puertas de enfrentar un encuentro o una especie de consulta ciudadana sobre cambiar o no la Constitución? ¿Qué tipo de iglesia estamos representando hoy día? ¿Una iglesia que muestra el Evangelio de Cristo o está mostrando otra cosa? Es por eso que el libro de Ruth me llama la atención y nos enfatiza tanto el tema del testimonio como creyentes, que no podemos quedarnos indiferentes o quedarnos simplemente sin hacer nada. Nosotros somos llamados a presentar el Evangelio de Cristo, somos llamados a ser confrontados con la palabra todos los días, pero nosotros tenemos que asumir que eso tiene un precio y que la gente, si el testimonio va acompañado de aquella consecuencia o de aquella realidad que nosotros decimos creer y vivir todos los días, la gente lo va a notar. Ocurre esto. Finalmente ellos reconocen que Dios es el que estuvo detrás, el que estuvo actuando, el que estuvo buscando y procurando el bienestar de sus hijos, de sus hijas en este caso, aquellas que podían vivir en una sociedad desamparada y abandonada. Dios también se encarga de nuestras necesidades y es por eso que te invito también a pensar ahí. ¿Dios será indiferente a lo que tú estás enfrentando hoy día? ¿Dios no querrá actuar y tratar tu corazón como lo ha tratado con cuantos otros que hoy día necesitan volver a entender que la esperanza no se ha perdido? Es por eso que te invito a que puedas tener y pensar en esto un poco. Te invito porque si no nos sentamos a reflexionar, si no nos sentamos a entender lo que Dios quiere hacer, lo que Dios tiene como propósito para cada creyente, entonces cometemos el error de llevarnos o dejarnos llevar por aquellas cosas que suceden alrededor nuestro e ignoramos el verdadero propósito de Dios. Es interesante ver que en el verso 16 dice, y esto es muy importante del mismo capítulo, entonces Noemí, y esta es una quizás una de las partes más hermosas del libro, entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo, como si fuese su propio hijo. Hay un reconocimiento que nosotros debemos mirar en el libro. Hay una restauración que es interna, que va más allá de una cuestión, insisto, de las circunstancias. Aquí Dios trató el corazón de Noemí, ese corazón que había vivido la amargura de la pérdida de un ser querido, de alguien que ella amaba, lo transforma y lo lleva después del nacimiento de este nieto a la vida, a la vida. ¿Qué de ver hoy día? Qué hermoso texto hoy día nos está entregando una enseñanza tan importante a nosotros como creyentes. Hoy día tenemos que entender lo hermoso de este libro. Cuando toma al niño y dice que lo abrazó contra su pecho, yo creo que solamente las madres pueden entender la profundidad de lo que esto significa. Pero, o las abuelas en el caso de Noemí. Pero esto nos muestra algo tan hermoso y tan sencillo, de que Dios está preocupado hasta de los detalles más mínimos cuando se trata de sus hijos. Noemí, aquella mujer que había sido desamparada y que lo había perdido todo, hoy día encuentra el consuelo, la paz, en aquel redentor que el Señor le permite a Ruth tener como hijo. Y después nos damos cuenta de que esta historia tiene un final diferente, un final alentador. El verso 17 dice, las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. No me preguntes a mí por qué las vecinas le pudieron colocar el nombre, pero es interesante ver que fueron las mujeres las que accedieron a colocarle este hermoso nombre. Y dice, él llegó a ser padre de Isaí y abuelo de David. La historia se cierra quizás de la manera más hermosa, porque vemos que en David está la futura esperanza del reino de Israel. Aquel reino que es afirmado para siempre, pero no por ser de David mismo, sino finalmente por el segundo Adán, que es Jesucristo. Es por eso que a Jesús le decían el hijo de David, porque había una ascendencia, un linaje que estaba relacionado con y que está relacionado con esta historia. Es ahí donde radica la verdadera esperanza. La verdadera esperanza que hoy día este mundo necesita, que tú y yo necesitamos. Jesucristo
nuestro Señor. La historia termina redimiendo a todos. Nos deja un ejemplo tremendo esta mujer llamada Ruth. Ejemplo que nosotros debemos aprender y continuar. Pero también somos desafiados a ver cuánto estamos dispuestos a valorar la lealtad, la ternura, la entrega, a entender que el plan de Dios no se da en cuestiones tan parafernálicas como a veces los evangélicos queremos hacer entender, sino que Dios habla en lo simple, en la pieza donde tú puedes estar hoy día o mirando este teléfono. Y Dios sí quiere decirte que te ama, que quiere restaurarte, que quiere ayudarte a salir adelante. Y nosotros como iglesia somos llamados a empatizar, a entender y a comprender el camino del dolor que quizás hoy día estás enfrentando. Pero te recuerdo una cosa, es Dios quien desea y es el más interesado en redimirnos, en levantarnos, en restaurar nuestros hogares. Así termina nuestra historia, así termina la saga de Ruth, que nos deja un ejemplo tan tremendo, tan grande, que somos llamados y confrontados a aceptar ese desafío. Yo te invito el día de hoy a que puedas cerrar tus ojos y podamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque el libro nos entrega la más hermosa lección en el libro de Ruth, que es que tú eres el que tiene finalmente el control de todas las cosas y aquel que desea redimir a la humanidad, Señor, no importándole cuestiones de sangre, no importándole cuestiones políticas, sociales o religiosas, sino que tu amor por el ser humano va más allá, Señor, más allá de todas estas cosas. A tus pies quedan las ideologías, a tus pies quedan nuestros prejuicios, entregados simplemente como muchas cosas que deberían quedar rendidas a tus pies. Padre, pero también a tus pies quedan nuestras vidas, quedamos, Señor, entregados a ti, entregamos nuestro dolor, nuestros momentos de pérdida, aquello que nos hiere, por más que tratamos de esconderlo ante los demás, ante ti no lo podemos esconder. Y es por eso que nos presentamos delante de ti. Enséñanos a entender, así como lo logró comprender Noemí, de que finalmente llegó el rescate, había sido pagado el rescate, y hoy comenzaba un nuevo proceso. La alegría, Señor, de vivir, de disfrutar la vida que le habías permitido entender a Noemí a través de este nieto, que sería después el abuelo de David, aquel que afirmaría el reino de Dios para siempre, y por el cual tu Hijo pagó el rescate de cada uno de nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. A ti, Señor, nos rendimos hoy día. Oramos por los hogares que hoy están destruidos y oramos por aquellos que hoy están viviendo el dolor de la pérdida, el dolor de las deudas, y que están enfrentando momentos duros que hoy, por medio de la falta de trabajo y otras circunstancias más, no pueden enfrentar. Pero sí tenemos a un Dios que nos ayuda y que empatiza en este camino del dolor, en este camino que enfrentamos incluso los creyentes, los cuales no estamos exentos de esto. Y por eso que apelamos a ti, Señor. Bendice a nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te animamos este martes a las 20 horas a unirte a nuestro estudio. Estaremos comenzando con una nueva serie de libros que esperamos que sea un tema muy importante para nuestra sociedad y para nuestra comunidad de amigos en las redes sociales, porque hoy día la iglesia se nos ha ampliado mucho, y que tiene que ver con el estudio de los profetas menores. ¿Qué nos tienen que decir los profetas menores en tiempos de pandemia? ¿Cuál es el mensaje y cuál es la protesta, entre comillas, de Dios frente a aquellos que se apartaron de sus caminos? Te invito este martes a las 20 horas para que puedas compartir un tiempo especial con nosotros. Nosotros hacemos las reuniones por Zoom y te invitamos a compartir este estudio. Es un tiempo donde hemos visto que el Señor nos ha hablado, donde somos confrontados con la palabra, donde somos llamados a cambiar y a ver qué es o cuál es el mensaje que estos hombres de Dios tuvieron en tiempos donde también la indiferencia hacia Dios, el abandono a Dios, parecía que gobernara todas las cosas, pero en el fondo no es tan así. Dios siempre tiene a su gente que no tranza ni acepta los caminos malignos de las tinieblas, sino que somos invitados y somos confrontados a través de este mensaje a cambiar nuestra vida. Te esperamos. Que Dios bendiga
este hermoso tiempo que has compartido con nosotros. Eres libre de distribuir este video a cuantas personas quieras. Puedes agregarnos a las redes sociales y nos vemos un próximo domingo. I'm sinking